Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Primera epístola del apóstol Juan. Epístola del apóstol Juan, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 9 al 11. Epístola del apóstol Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 9 al 11. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Y dice: aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Amén, amén y amén. Pastor, por favor, si me oras. Señor, todos esta mañana acá podemos decir que creemos en el Hijo de Dios. El Dios Santo se hizo hombre para venir a tomar nuestra posición y para enseñarnos, para sanarnos, para salvarnos. Es por eso, Señor, que esta mañana nosotros, al unirnos como pueblo, tenemos un mismo amor por Cristo Jesús, a quien proclamamos Dios sobre todas las cosas. Es por eso, Señor, que hoy te rogamos, haz que tu palabra esta mañana traiga vida eterna sobre tu pueblo, que seamos alimentados, que seamos consolados, que seamos vivificados, que tu presencia sea honrada esta mañana por medio de tu palabra. En este momento humillamos nuestro corazón y nos sometemos al poder y al gobierno de tu palabra y te pedimos que nos hables, Señor. En el precioso nombre de Jesús el Señor y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y amén. Siéntense, mis amados hermanos. Un testimonio inspirado. Es el tema que les quiero compartir con el favor de Dios a partir de este momento, y he orado al Dios del cielo que esta palabra quede sembrada en su corazón y que ésta produzca fruto en su debido momento. No quisiera saber a cuántos de ustedes su papá les ha mentido al menos una sola vez. Y no tan solo eso, les ha prometido y no les ha cumplido alguna o muchas veces. ¿Ha pasado eso con ustedes? ¿A alguien le ha pasado que su papá le haya mentido alguna vez? ¿Que le haya prometido y no le haya cumplido? ¿Qué tal es la relación con su papá?
Papá, ¿qué tal es la relación con tu hijo? Tampoco me atrevo a pensar si alguno de ustedes cada vez que piensa en su papá, la única expresión que se le ocurre para calificarlo es mentiroso, mentiroso. Eso es decepcionante. ¿O no les parece que es decepcionante? Que haya hijos a estas alturas que le estén diciendo al papá, no te creo porque tú eres un mentiroso, mentiroso. Cualquiera sea el momento que usted esté viviendo o haya vivido, es la oportunidad para que de usted, papá, sus hijos no tengan motivo para calificarlo y que sea reconocido como mentiroso, mentiroso. Papás, ¿cuántos le han dicho mentiras a los hijos? Usted que es caballero, que sabe reconocer, no vamos a hacer un juicio público aquí, pero ¿cuántos le han dicho mentiras a su hijo? Dios les bendiga. Eso es uno ser varón. Haber dicho mentiras, reconocer que le ha dicho mentiras a sus hijos. Amados hermanos, es aquí, es ahora, este es el momento de cambiar la historia, porque debemos tener como ejemplo presente y constante al Padre Celestial en cuanto al testimonio que el Padre Celestial da de su Hijo Jesucristo. A veces pedimos mucho, pero no damos nada. El pastor mencionaba aquí una expresión en esa oración modelo que el Señor Jesucristo nos enseñó para dirigirnos a Dios. Y Él dice, cuando vayan a orar, háganlo de la siguiente manera. Abba, o Baruch atah, Abba, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque al desglosar la oración del Padre Nuestro, ustedes se darán cuenta que Él está reconociendo que solamente Dios es nuestro Padre y que a Él debemos santificar su nombre. Así que cuando nosotros queremos que nuestros hijos nos honren, debemos examinar qué ejemplo o qué siembra estamos haciendo. Mire que el Señor Jesús constantemente en el desarrollo de su ministerio terrenal, Él decía, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Por qué? Porque Él sabía que su Padre Celestial estaba dando un testimonio contundente acerca de quién era Él como su Hijo. Y en estos versículos que acabamos de leer, los cuales no quiero que usted pierda de vista, el apóstol Juan quiere que sepamos sin duda alguna que Dios mismo se ha puesto como testigo y nos ha dejado un testimonio escrito declarando que Jesucristo es el Redentor de nuestras almas. ¿Ustedes lo creen? Si usted sabe que Simón Bolívar libertó por lo menos 5 naciones, si ustedes le han contado en la escuela o en el colegio que Simón Bolívar es nuestro libertador, o que Cristóbal Colón descubrió las Américas en 1492, le aseguro que por muy bien que usted se aprenda esa lección y la tenga presente, eso no va a determinar su futuro eterno. Pero la verdad que el apóstol Juan nos va a enseñar en esta mañana, eso sí va a determinar nuestro futuro, que es la vida eterna con Cristo Jesús. ¿Qué quiere el apóstol Juan al escribir estos textos y estas epístolas? Él lo que quiere es llamarnos la atención para que tengamos confianza en la verdad que Él está presentando. Juan no quiere que tengamos ninguna duda de que Dios nos está diciendo la verdad acerca de Jesucristo. Y esta es la razón por la que Él va a unos extremos indescriptibles para fundamentar su carta
con evidencias de que Dios es el verdadero Dios y que nos ha regalado a su Hijo para que nos dé la salvación y nos garantice la vida eterna. Yo al leer estos textos veo como si Juan dijera: dejemos que el registro de Dios hable por sí mismo. Ahora, Juan está escribiendo en su mayoría a una audiencia judía. La mayoría de su público, la mayoría de los que lo iban a leer eran judíos, judíos de ascendencia y judíos de religión. Los judíos ancestralmente habían sido enseñados a evaluar el testimonio de las personas. Había que saber a quién escuchaba. ¿Usted sabe por qué Colombia anda en problemas hoy? Porque hoy le están prestando más atención a los testimonios de los delincuentes que de los señores. Se está pervirtiendo la justicia en Colombia, y donde no hay justicia no hay paz. No se puede reclamar paz cuando ni siquiera estamos obrando con justicia. Entonces, ¿qué hacían en los tribunales y en los foros y en las puertas de la ciudad los judíos? Evaluaban los testimonios de las personas que iban a servir como testigos, y una cosa que realmente consideraban esencial era la necesidad de resumir los hechos, pero con evidencias. Dé el testimonio oral, pero muéstreme las evidencias. Hoy, en algunos casos, los que conocen de derecho, esto lo llaman la prueba reina. Es más, la ley judía requería la presencia de al menos 3 testigos en un tribunal. En Deuteronomio 19:15b usted puede comprobar esto, y dice: todo asunto, esto es palabra de Dios, todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. O sea, un solo testigo no sirve su testimonio, porque hay un peligro de que ese testimonio de ese testigo solo tuerza la verdad y haga que condenen al inocente o que absuelvan al culpable. Y Juan, tan didáctico, tan querido, tan ungido, tan inspirado por el Espíritu Santo como todos los escritores de la Biblia, presenta 3 pruebas convincentes de que Jesús es el Hijo de Dios, y las está presentando en esta carta. Mire lo que dice versículos anteriores a los que leímos en esta mañana. En la primera epístola que escribe Juan, en el capítulo 5, versículos 5 al 8, él escribe lo siguiente: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino mediante agua y sangre. Jesucristo no solo vino mediante agua, sino mediante agua y sangre. Y mire lo que sigue diciendo: el Espíritu. ¿Cómo está ese Espíritu escrito ahí? Con mayúscula. O sea, ¿se está refiriendo a quién? Al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Entonces, él está diciendo: el Espíritu Santo es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu Santo es la verdad. No hay mejor definición del Espíritu Santo que decir que Él es la verdad. Ni es una energía, ni es una influencia, ni es una palomita, ni es un movimiento extraño, ni es una emoción, ni es para que nos burlemos de Él. Se ha venido poniendo muy de moda dentro del cristianismo cuando algo surge de manera inédita o inesperada. Y dicen: no, entonces eso fue obra del Espíritu Santo. Cuidado, no sea que usted esté insultando al Espíritu de Dios. Tengamos mucho cuidado. Y entonces sigue diciendo el apóstol Juan: 3 son los que dan testimonio. ¿Cuántos? 3, acogiéndose a esa enseñanza judía, a eso que Dios había escrito por medio de Moisés cuando dijo: todo asunto cobrará importancia, será veraz,
será creíble, por lo menos, si hay 2 o 3 testigos. 3 son los que dan testimonio, y los 3, mire, están de acuerdo. ¿Cuáles son esos 3? Léalo conmigo, por favor. El Espíritu Santo, el agua y la sangre. La primera prueba de que Jesucristo es el Hijo de Dios es el agua, simbolizando su bautismo, donde Dios lo proclama su Hijo amado. Ustedes lo han leído en las Sagradas Escrituras. O sea, lo que Dios está diciendo allí es que Jesucristo es la palabra hecha hombre. El verbo de Dios se hizo hombre. Y por eso es que sin la obra de esta palabra, nosotros no podemos estar limpios de nuestra suciedad. Mire que en Efesios 5, 25 y 26 el apóstol Pablo, escribiéndole por supuesto a los efesios, dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla como santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Palabras que también recoge el apóstol Juan en su evangelio, en ese magistral diálogo que el Señor Jesús tuvo con el anciano Nicodemo, cuando le dice: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos, y el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y quien no ve el reino de los cielos, quien no entra en el reino de los cielos, tampoco puede ser heredero del reino de los cielos. El Señor no se estaba refiriendo al bautismo propiamente. Hice referencia al bautismo del Señor Jesús porque es allí donde Dios está dando testimonio del Señor Jesús. Porque Él es la palabra encarnada. Él es la palabra viva, la palabra de Dios. El segundo testigo es la sangre. La sangre representa su crucifixión, demostrando que murió como el Cordero de Dios para nuestra redención. Y finalmente, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como lo hemos leído, da testimonio de la verdad de Cristo Jesús, que nos está guiando a todos los creyentes hacia Él. No hay otra manera, ni otro medio, ni otra entrada, ni otra puerta hacia la salvación que no sea Jesucristo. ¿Ustedes lo creen? Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Lo creen? ¿Usted puede decirlo en esta mañana? Jesucristo es mi Salvador. Y de esa manera usted está aceptando el testimonio que Dios está dando acerca de su Hijo Jesucristo. ¿Saben, hermanos? Las cortes judías no permitían a cualquier persona como testigo. Sabemos, gracias a los registros históricos, que ellos no permitían testificar a una persona que tuviera algún registro criminal. ¿Por qué? Porque es que el falso testimonio era condenado con la pena de muerte. Esa palabra testigo, de ahí deriva la palabra testículo. Y cuando ustedes leen en Génesis que nuestro padre Abraham le está pidiendo a su mayordomo, que no era de su estirpe, era de Damasco, lo que hoy es la capital de Siria, él le está diciendo: mira, Eliezer, yo no quiero que no quiero que mi hijo Isaac se case con ninguna mujer de las cananeas, de la tierra donde nosotros habitamos. No quiero que se pierda esta línea generacional y quiero que vayas a Padam Aram y traigas una esposa para mi hijo.
para mi hijo Isaac. Y entre otros protocolos, Abraham le dice a Eliezer que ponga su mano debajo del muslo. Ustedes lo pueden leer en Génesis. ¿Qué era poner la mano debajo del muslo? Era decir, por mis testículos, que así se cumplirá. Porque el testigo que no fuera veraz, perdía todo lo que era su aparato reproductor. Y ahí viene la palabra testigo. Entonces, no era admitido. Había una selección muy minuciosa para los testigos, y los testigos que fueran a testificar en algún caso tenían que cuidarse, porque si los sorprendían en una mentira, ellos también iban para la pena de muerte. También los judíos, o tampoco los judíos, permitían testificar a nadie que fuera siquiera sospechoso de cometer fraude. Qué bueno que eso sucediera en Colombia. O algún tipo de deshonestidad financiera. Qué bueno que eso pasara en Colombia. Y esto incluía a los cobradores de impuestos. Por eso los cobradores de impuestos, o por lo menos esa es una de las razones por las que los cobradores de impuestos eran odiados por la clase judía. Es decir, palabras más, palabras menos, no se permitía a una persona de dudosa conducta testificar en la corte. O sea, uno realmente necesitaba tener conexiones y ser reconocido para que se confiara en la persona que iba a ser testigo, una persona que fuera confiable para poder dar testimonio, y de esa manera proveer algún registro escrito o presentar cualquier tipo de prueba en el tribunal. Y eso es exactamente lo que Juan está tratando de demostrar en estos versículos que hemos leído. Un testimonio inspirado. Veamos lo que dice el versículo 11. Y el testimonio es este. Yo creo que esto lo debería recitar toda la iglesia, los acá presentes y los que siguen. ¿Cuál es el testimonio? ¿Lo leemos? A la 1, a las 2 y a las 3. Que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Usted lo puede decir en esta mañana, pero ya de manera no recitándolo, sino con convicción. Yo voy a decir, y el testimonio es este, y ustedes por favor van a decir lo siguiente, pero bien fuerte, con convicción. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Es decir, en otras palabras, aquí está fuerte y está claro que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo Jesucristo. Y esta es la promesa de Dios. Una promesa que se cumple porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿No les parece a ustedes una gran promesa? ¿Qué gran promesa nos está dando Dios en esta mañana? Tuve el privilegio de presidir una boda en años pasados. Y una de las cosas que hizo esta pareja fue escribir sus votos de fidelidad y sus votos de compromiso. Eso suena muy romántico, eso suena muy poético. Y en ocasiones hasta lo hace lagrimear a uno. No sé si les ha pasado cuando se están leyendo los votos matrimoniales. Y encuentra uno en esos votos matrimoniales unas perlas, unas promesas preciosísimas. Yo como ministro, y perdonen que hable en primera persona, no pude sino pensar en cómo los tiempos han cambiado. Marlene está por acá. Llevamos 45 años y medio de matrimonio y ella es testigo de que una de las primeras acciones mías fue comprar las argollas de matrimonio, los anillos de matrimonio. Y faltaban muchos meses todavía para contraer matrimonio
a riesgo que de pronto o nos enflaqueciéramos, porque el que se va a casar, uno lo nota que empieza como a demacrarse, y a enflaquecerse un poquito, o que de pronto se engorde, y ya al momento en el que el ministro vaya u ordene que se pongan sus argollas, ya no les sirvan. Eso ha pasado. La situación que estábamos viviendo no era la de millonarios, pero las argollas de oro sí fueron. Ya no las puedo exhibir porque éramos muy flaquitos y nos servían las argollas muy fácil. Ya hoy hubo que cambiarlas. Ay, por la inseguridad también se las roban muy fácilmente. ¿Quiénes tienen la argolla de matrimonio ahí? ¿Puede quitársela? Puede quitársela. Muéstrela arriba, la argolla de matrimonio. No se las voy a pedir que las traigan para fundirlas, no. Bueno, muéstrela. Y eso a mí me da un buen indicio. Porque hoy en día muchos cambian los votos a como eran originalmente y quitan o modifican la parte acerca del compromiso de por vida. Y evidentemente la pareja había cambiado los votos para que en vez de decir estaré contigo hasta que la muerte nos separe, escribieron estaré contigo mientras dure nuestro amor. No hay duda entonces de por qué hoy algunos no compran, sino que alquilan las argollas o los anillos de matrimonio. Pero con Dios no funciona así. Dios nos ha dado una promesa eterna, ¿lo escucharon? La cual está registrada en la Biblia. Y ese es su testimonio fiel. Diga, la Biblia es el testimonio fiel de Dios. Y ese testimonio es que Él nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan sabe que es importantísimo que sepamos sin duda alguna que Dios mismo se ha puesto como testigo y ha dejado un testimonio escrito, un registro en donde constantemente declara que su Hijo Jesucristo es el Redentor y Salvador de todos los que en Él creen. ¿Cuántos creen en Jesús? Así que tomé un tiempo esta semana para ir a cada uno de los libros de este registro divino y ver las promesas y las ilustraciones que hablan de Cristo Jesús. Antes que nada, quiero llamarlos a un compromiso en esta mañana. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Este es el registro de Dios y el testimonio fiel, fidedigno y verdadero que Él está dando acerca de su Hijo. Y este registro, si usted cree, como lo ha afirmado en esta mañana, que la Biblia es la palabra de Dios, escuche lo que este registro da como testimonio de que Dios en el Antiguo Testamento está hablando de su Hijo Jesucristo, y deje que hable por sí solo. En Génesis, Jesucristo es la voz creadora de Dios según la confirmación del apóstol Pablo en Colosenses 1. Todo fue creado por medio de Él, Jesucristo, y para Él. Pero más adelante en Génesis se profetiza que de la simiente de la mujer vendría un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente. Ese Salvador es Jesucristo. Esa cita ustedes la encuentran en el capítulo 3 de Génesis, versículos 15 y 16, y posiblemente el 17.
Génesis, el primer libro de la Biblia. En Éxodo, el testimonio que Dios está dando de Jesucristo es que Él es el Cordero Pascual cuya sangre protege a su pueblo de la ira de Dios, y que Él es el maná del cielo y el agua que brota de la peña. En Levítico, Jesucristo es el tabernáculo de Dios entre los hombres. Y ese tabernáculo tenía el altar de bronce, lo que estaba señalando desde esa época la muerte del Cordero de Dios. Esa que es la única que nos proporciona el acceso al Padre Celestial. En ese tabernáculo también estaba la fuente de bronce, prometiendo el Dios Todopoderoso que solamente Cristo nos podía lavar de todos nuestros pecados. En ese mismo tabernáculo había otro elemento que era el pan, el verdadero alimento que baja del cielo y que nos da la verdadera satisfacción. En ese mismo tabernáculo del cual nos está hablando el libro de Levítico, allí estaba el candelabro de oro, o lo que conocemos como la menorá. Y ahí nos está indicando que Jesucristo es la luz del mundo, que nunca se apagará. En ese mismo tabernáculo, Jesucristo es el altar del incienso. Ahí estaba el altar del incienso, un incienso que ascendía e intercedía perpetuamente por nosotros. El Señor está intercediendo a esta hora por nosotros. Amén. En ese mismo tabernáculo estaba el velo, a través de quien tenemos acceso a la santa presencia de Dios. En ese mismo tabernáculo estaba el lugar santísimo o el Sanctus Sanctorum, porque a través de él Dios el Padre tiene comunión con su pueblo y su pueblo con él. En el libro de Números, Jesucristo es el sumo sacerdote que nunca falla. En Deuteronomio, Jesucristo es la ciudad de refugio hacia donde los criminales pueden correr para obtener protección. ¿Usted sabe de algún criminal que ha sido perdonado por Cristo Jesús? ¿Aló? Yo sé de muchos. Porque en Cristo Jesús hay perdón. Lamento mucho lo que nos decía un hermano que posteriormente fue asesinado en las calles de Medellín. Y él decía que él era tan malo que él no creía que la misericordia de Dios podía perdonarle a él sus pecados. ¿Recuerdas, pastor? Y lloramos esa muerte porque nos dimos cuenta que no pasaron muchos días cuando él nos dijo a los pastores que la misericordia y la compasión de Dios no alcanzaba para perdonarlo a él cuando fue asesinado en las calles de Medellín. Vamos en Deuteronomio. Vamos a Josué. En Josué, Jesucristo es quien nos da la victoria sobre cada obstáculo y nos da la fortaleza para enfrentar a todo enemigo que se interpone en el camino de su pueblo. En Jueces, Jesucristo es el ángel del Señor que da fuerza al débil y busca a los perdidos. En Ruth, Jesucristo es quien redime a su novia de la extrema pobreza y la coloca en su propia familia, la familia real y la de todos sus derechos, y le da todos sus derechos y privilegios. En primero y segundo libro de Samuel, Jesucristo es el nombre del Señor en cuyo poder el pueblo por fe se atreve a conquistar a sus enemigos y derrotar gigantes. En los libros primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas, Jesucristo es el Rey soberano detrás y sobre todos los reinos de la tierra, ambos los paganos, reinos paganos y también reinos temerosos de Dios.
En Esdras, Jesucristo es quien mantiene las promesas divinas a Israel y la mano que libra a su pueblo de la esclavitud. En Nehemías, Jesucristo es el que reconstruye vidas rotas, ¿lo creen? Corazones rotos y sueños rotos. Él es quien restaura nuestra relación con Dios, a Él la gloria. En Esther, Jesucristo está detrás de escenas o de bambalinas, como es más común decirlo, frustrando los planes del maligno, fielmente protegiendo su pueblo, susurrando en el oído de una joven reina que ella había llegado a esa posición solamente por su poder y por su providencia. En Job, Jesucristo es quien cabalga sobre el viento y ordena al trueno, al rayo y la tormenta. El Señor de misterios que no explica los misterios de nuestra vida, sino que revela que es soberano sobre nuestra vida. En Salmos, Jesucristo es la roca, nuestro refugio y fortaleza y el pastor de las ovejas. En Proverbios, Jesucristo es la sabiduría, el consejo divino para aquellos que aceptan su invitación a escucharle. En Eclesiastés, Jesucristo es la satisfacción eterna sobre todo deseo terrenal. Él es quien debe ser recordado en los días de nuestra juventud. En Cantares, Jesucristo es el novio quien va detrás de su novia haciendo todo lo necesario para que esté protegida en sus brazos. En Isaías, Jesucristo es el Salvador sufriente que sería molido por nuestras iniquidades. Él es el príncipe de paz que encargará el principado del mundo sobre sus fuertes hombros. En Jeremías, Jesucristo es el renuevo de justicia entregando juicio y equidad. Él es el prometido quien escribirá un nuevo pacto en el corazón de su pueblo. En Lamentaciones, Jesucristo es el Padre quien disciplina a aquellos que ama. En Ezequiel, Jesucristo es el poder de la resurrección, dando vida a los huesos secos, dando vida a lo que está muerto. En Daniel, Jesucristo es la piedra angular rechazada por los reinos de la tierra. Él es quien destruirá los reinos de la tierra y reinará sobre el mundo en gloria. En Oseas, Jesucristo es el esposo fiel de su esposa rebelde e infiel. En Joel, Jesucristo es la esperanza de su pueblo. En Amós, Jesucristo es la ira de Dios en contra de los opresores, la promesa de las viñas y jardines donde sus hijos un día descansaremos. En Abdías, Jesucristo sube sobre el monte Sión para juzgar a los reinos de este mundo e inaugurar su reino eterno. En Jonás, Jesucristo es el cumplimiento de la señal que después de 3 días y 3 noches el Hijo del Hombre resucitaría, restableciendo la justicia de Dios y su poder de resurrección. En Miqueas, Jesucristo es el que no retiene su ira por siempre, sino que se deleita en amar. Él es quien sepultará nuestras iniquidades y echará todos nuestros pecados en lo profundo del mar. En Nahum, Jesucristo es tardo para la ira y grande en misericordia. En su presencia tiemblan montañas y montes se sacuden. A la misma vez, Él es seguridad para todos los que se refugian en Él. En Habacuc, Cristo es el resplandor de luz, cuyo poder hace nuestros pies como pies de ciervas y nos hace andar en las alturas. En Sofonías, Jesucristo es el que reunirá a los oprimidos, los enfermos y rechazados. Él es el que cambiará su vergüenza en eternos cantos de gozo. En Ageo, Cristo es el Señor de los ejércitos, quien victorioso sacudirá los cielos y la tierra mientras destrona los reinos de la tierra. En Zacarías, el Señor afirmará sus pies sobre el monte de los olivos para establecer su reino. Y en Malaquías, Jesucristo es quien se sienta sobre el crisol de este universo, afinando, limpiando y purificando a su pueblo como plata y oro. Él es aquel que no cambia, el que un día se levantará con salvación en sus alas. Eso es en el Antiguo Testamento. Ustedes pueden decir amén. Amén.
Ahora dejemos que el registro del Antiguo Testamento, ya dejamos que hablara por sí mismo, ahora dejemos que el registro del Nuevo Testamento hable por sí solo. En el Evangelio de Mateo, Jesucristo es el Rey de los judíos. En el Evangelio de Marcos, Jesús es el humilde siervo de Dios el Padre. En el Evangelio de Lucas, Jesucristo es el Hijo del Hombre, anunciado por el ángel Gabriel como el Salvador del mundo. En el Evangelio de Juan, Jesucristo es el gran yo soy, la luz del mundo y el Hijo de Dios. En Hechos de los Apóstoles, Jesucristo es quien comisiona a la iglesia a ser discípulos de todas las naciones. En Romanos, Jesucristo es quien nos escoge, nos justifica, nos santifica y promete glorificarnos. En Primera a los Corintios, Jesucristo es quien autentifica nuestra fe. En Segunda a los Corintios, Jesucristo es nuestra libertad, transformándonos de gloria en gloria. En Gálatas, Jesús es nuestro libertador, quien nos transforma de esclavos a hijos. Gracias a Él podemos llamar a Dios Abba, Padre. En Efesios, Jesucristo es la cabeza y el esposo de la iglesia. En Filipenses, Jesús es el Dios encarnado, obediente hasta la muerte de cruz, quien es y será exaltado un día cuando toda rodilla se doble delante de Él y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. En Colosenses, Jesús es superior e incomparable a todo lo demás, el creador de todo lo que está en el cielo y en la tierra y en todo el universo. En Primera a los Tesalonicenses, Jesús es el que viene en las nubes para arrebatar a su iglesia. En Segunda Tesalonicenses, Jesucristo regresa a la tierra en poder y venganza con ángeles para derrotar al enemigo. En Primera Timoteo, Jesús es el pago para redimir a su iglesia, el único mediador entre Dios y los hombres. En Segunda Timoteo, Jesús es la palabra predicada por los fieles ancianos, el Rey venidero, Señor sobre vivos y muertos. En Tito, Jesucristo es la esperanza que anhelamos. En Filemón, Jesucristo es el defensor de los esclavos, el que convierte a libres y esclavos en hermanos. En Hebreos, Jesucristo es el sacrificio final y el gran sumo sacerdote, 100% Dios y 100% hombre. En Santiago, Jesucristo es la sabiduría de lo alto y el que desarrolla nuestra fe a través de pruebas o de las pruebas. En Primera de Pedro, Jesucristo es la piedra angular de la casa que Él mismo está construyendo. Él es el príncipe de los pastores de su rebaño. En Segunda de Pedro, Jesucristo es el Salvador rechazado por el mundo, el cual va camino a su juicio. En Primera de Juan, Jesucristo es el purificador de nuestros pecados y la fuente de nuestra eterna victoria. En Segunda de Juan, Jesucristo es el gran divisor entre aquellos que siguen al gran engañador y aquellos que siguen al gran libertador. En Tercera de Juan, Jesucristo es el nombre que prospera el alma y fija el camino de la verdad. En Judas, Jesucristo es quien cuida de que no nos alejemos. Y en Apocalipsis, Jesucristo es el Cordero y el León. Él es la inspiración detrás de la música cantada por miles de millones de ángeles, a quienes todos los redimidos de todos los tiempos se unen para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, el único digno de honor, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Ese es el registro de Dios. Deje que este registro bíblico, el registro de Dios, el testimonio de Dios, hable por sí mismo. Y este registro ha permanecido fiel a través de los siglos, inspeccionado por cada generación, visto por cada generación, comprobado por cada generación, vivido por cada generación de la iglesia que se mantiene fiel a Jesucristo en el curso de los tiempos. Las promesas de Dios son firmes como Él. Por eso las promesas de Dios son dignas de ser creídas y esperadas, así como los mandamientos de Dios son dignos de ser amados. Y Juan escribe: el que cree en este registro, el cual habla de Jesucristo, tiene vida eterna. Y esta vida está a través de, sostenida por, contenida en, entregada por, rodeada por y sustentada por nuestro eterno Creador, el Dios Todopoderoso, Jesucristo el Señor.
crea en este registro. Levante la Biblia, hermanos. Diga, creo en este registro. Y estoy convencido que viviré en el cielo por siempre y para siempre al lado de mi Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Íntima Devoción te agradece por participar en nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.